Bueno, buenos días a todos. Yo soy Antonio, el R1 de Interna, y os voy a hablar un poco sobre el abordaje de los problemas digestivos en los cuidados paliativos. He hecho esta diapositiva de introducción, aunque lo hemos hablado ya muchas veces en todas estas sesiones, de los principios del manejo paliativo, que se basan en una prevención y en el tratamiento del sufrimiento y asegurar pues, la comodidad de los pacientes para mejorar su calidad de vida, y todo esto pues hay que hacerlo un poco acorde con el pronóstico del paciente y con su enfermedad de base. Tiene que ser un manejo interdisciplinario, en consenso con el paciente y la familia, y bueno, es dinámico. Conforme va evolucionando pues, la enfermedad del paciente, también van evolucionando pues, los objetivos y la forma en la que los abordamos. La primera parte de la sesión voy a hablar sobre las náuseas y los vómitos, que es uno de los síntomas más prevalentes en los pacientes paliativos, tanto en oncológicos como no oncológicos, y conforme va avanzando la enfermedad de base, pues va aumentando también la prevalencia de estos síntomas. La náusea se conoce como la sensación subjetiva desagradable asociada a la zona del tracto digestivo superior, acompañada de una sensación de vómito inminente. Las arcadas son unos movimientos espasmódicos del diafragma y de los músculos abdominales que pueden preceder al vómito, y el vómito en sí pues, es la expulsión forzada por la boca de contenido del tracto gastrointestinal. Es importante conocer los mecanismos eméticos que producen los vómitos para poder pues, abordar según cada mecanismo se puede abordar con diferentes fármacos, y así sabemos cada causa cómo produce los vómitos, pues podemos tratarlo de manera específica. Así un poco de repaso, la fisiopatología de los vómitos. Tenemos el centro integrador del vómito en el troncoencéfalo, que recibe aferencias vagales de la zona gatillo, que se encuentra en el suelo del cuarto ventrículo, el oído interno y el medio también, y en las estructuras cerebrales superiores. Aquí he puesto unos ejemplos de cada parte. Por estimulación vagal, pues la gastroparesia o la obstrucción del tracto digestivo provoca vómitos. También hay veces que se estimula directamente el centro del vómito sin necesidad de mediación por otras estructuras, o puede ser la hipertensión intracraneal o una irritación meningea. En la zona gatillo, afecciones tóxico-metabólicas pueden provocarlo directamente ahí, como por ejemplo pues, infecciones y fármacos. También en el oído medio interno también pueden producirlo infecciones y fármacos, también pues, situaciones como la cinetosis, que nos producen vómito. Y en cuanto a las estructuras cerebrales superiores, pues las emociones como la ansiedad, el miedo, nos pueden también provocar náuseas y vómitos. Aquí está descrita cada vía de producción de los vómitos, con los receptores que se implican y las causas más frecuentes. Esto, bueno, para quien quiera verlo luego, pues está todo bastante bien detallado. Hay que tener en cuenta que las náuseas y los vómitos en estos pacientes generalmente son multifactoriales. He puesto aquí algunos para un poco orientación según los síntomas y los signos que podemos encontrar. En los pacientes oncológicos, por ejemplo, pues el tema de la quimioterapia y la radioterapia es muy frecuente que den vómitos, una obstrucción intestinal, una hipercalcemia, situaciones de metástasis óseas, por ejemplo. Y en metástasis cerebrales también el importante edema cerebral que conllevan pues es algo bastante metogénico. Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con dolor abdominal y vómitos, suponemos que la causa es orgánica por una obstrucción, que además se puede acompañar con ruidos hidroaéreos aumentados. El dolor en estos casos suele haber un dolor continuo, además de un dolor cólico, en los episodios en los que hay peristaltismo de lucha, acompañado de borborismos intestinales. Cuando tenemos vómitos, por ejemplo, que se producen varias horas tras la ingesta, pues estamos ante una gastroparesia, que cuando eso ocurre, pues las náuseas se suelen aliviar bastante. Cuando tenemos pirosis, pues debemos pensar en reflujo gastroesofágico. Cuando tenemos vómitos proyectivos y afectación neurológica, pues pensamos que hay algo de afectación en el sistema nervioso central. El estreñimiento también es algo que puede producir náuseas, más náuseas que vómitos, y estos pacientes suelen tener bajo estado de ánimo, poca actividad física, enfermedades avanzadas, y bueno, el estreñimiento es muy prevalente y también pues, contribuye a esas náuseas. En pacientes en los que encontramos en la exploración pues, hepatomegalia o ascitis,
pues podemos decir que hay una compresión extrínseca de lo que es la zona del estómago. Y bueno, muy importante los fármacos, los opioides, antibióticos, antiinflamatorios, antidepresivos que pueden producir también estos síntomas. Aquí hay un cuadrito con las causas más frecuentes en pacientes paliativos. Es importante para elegir el antiemético pues tener en cuenta lo que he comentado antes de las vías de producción de los vómitos. Para elegirlo pues identificamos la causa, la vía y el neurotransmisor implicado y escogemos el antagonista más potente. La vía de administración bueno, puede ser variable. En pacientes en los que tienen vómitos incoercibles, por ejemplo, pues intentamos que sea vía parenteral, intravenosa, por ejemplo. Importante ajustar la dosis en estos pacientes que pueden tener pues, insuficiencia renal. Y ante la persistencia de los síntomas, pues hay que revisar la situación y replanteárselo todo. Esto es la primera parte de un cuadro de los antieméticos que tenemos, de uso más frecuente. La primera parte, los antipsicóticos, como el haloperidol, principalmente tienen actividad antidopaminérgica, pero también tienen otras actividades como antihistamínica y anticolinérgica. Los antihistamínicos, los procinéticos, los anticolinérgicos, antagonistas serotoninérgicos de receptores tipo 3 y los corticoides que tienen un mecanismo no conocido. Aquí un cuadro un poco resumen de causas más frecuentes. Cuando tenemos náuseas, por ejemplo, atribuidas a los opioides, sobre todo en las primeras 72 horas, entre sus mecanismos tienen como una hiperestimulación de lo que es el sistema del oído interno y provocan pues esa es la vía principal de provocación de las náuseas en estos pacientes. Podemos utilizar la metoclopramida o el haloperidol y cuando no lo conseguimos pues recurrimos a la rotación de los opioides. Sobre todo uno de los más emetogénicos pues es el tramadol. El estreñimiento, por ejemplo, pues antes de utilizar fármacos podemos recurrir a medidas dietéticas, ver si hay un fecaloma para desimpactarlo, utilizar enemas y en caso de que el estreñimiento esté atribuido a los opioides, pues podemos utilizar la metilnaltrexona, que es un antagonista periférico de los mórficos y no disminuye el efecto analgésico. Cuando tenemos un aumento de la presión intracraneal por una lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso central, utilizamos los corticoides que disminuyen el edema y contribuyen a disminuir las náuseas y también podemos utilizar la carbamazepina. En situaciones de gastroparesia, por ejemplo, pues los procinéticos como la metoclopramida o la cisaprida. En quimioterapia, sobre todo los más utilizados son los antiserotoninérgicos de antirreceptor tipo 3 de serotonina, como el granisetron o el ondansetron. Y bueno, comentar así finalmente que en la fase cercana a la muerte pues es razonable que no hagamos un diagnóstico muy invasivo de la etiología de las náuseas, se pueden tratar sin buscarla, pues utilizando por ejemplo la metoclopramida o el haloperidol. Bueno, aquí comentar una cosa que se me ha olvidado poner. En la uremia, por ejemplo, secundaria a enfermedad renal crónica, está indicado la utilización de haloperidol al 50% de la dosis habitual. Y bueno, así para que lo tengáis también presente. Ahora os voy a hablar de la oclusión intestinal. Como he comentado antes, un poco de los síntomas, náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal tipo continuo y además tipo cólico en las situaciones en las que se produce el peristaltismo de lucha, con borborismos abdominales. En cuanto a la etiología, pues podemos tener tumores del tracto digestivo o intraabdominales, adhesiones, postcirugías, fibrosis por radioterapia y más cosas. Y es importante pues, que hay que individualizar el manejo. Esto es una radiografía con los niveles hidroaéreos típicos de una obstrucción intestinal. También en estos pacientes, como otros síntomas, podemos tener estreñimiento, disminución de la expulsión de gases por el ano. Y bueno, este es un esquema del manejo de estos pacientes que es un poco complicado. Primero hay que valorar al paciente, ver si va a ser candidato de una endoscopia o una intervención quirúrgica. En caso de que no lo sea, pues haremos un manejo sintomático, que ahora comentaré. En caso de que sí lo sea, pues se deja en dieta absoluta, se le pone hidratación con suero fisiológico o glucosado y se realizan las pruebas de imagen. Pues bueno, ahí he puesto tomografía computerizada, pero también pues la endoscopia estaría
indicada en estos casos. Se ve si es una obstrucción completa o parcial. En caso de que sea parcial, iniciamos el tratamiento conservador y en caso de que no se resuelva ya pasamos a la otra parte que comentaré ahora después. En caso de que sea obstrucción completa, nos planteamos si es posible el inicio del tratamiento conservador. Si sí que es posible, pues lo iniciamos y en caso de que no se resuelva, pasamos a la siguiente fase y si de inicio no se puede iniciar el tratamiento conservador, pues pasamos directamente a lo que voy a comentar ahora. El stent o la cirugía. El stent lo podemos usar en pacientes en los que tienen una obstrucción solo en un punto. Está contraindicado en caso de que haya isquema o perforación, ahí tendría que hacerse cirugía. Y bueno, también importante disponer del personal cualificado que pueda colocarlo. La cirugía no la planteamos cuando es una única lesión, por ejemplo en pacientes jóvenes y en pacientes con cáncer de reciente diagnóstico con pocas metástasis, pues que tengan un pronóstico de vida más ampliado. En cuanto al tratamiento sintomático, tanto como al final del algoritmo terapéutico que hemos visto antes, como el primero, si de inicio pensamos que no va a ser candidato a cirugía ni siquiera una endoscopia, pues el tratamiento se basa en haloperidol más desametasona, el haloperidol como antiemético, la desametasona también, además los corticoides pues inhiben lo que es la inflamación y pueden mejorar lo que es el paso del tránsito gastrointestinal, el osteorótido que disminuye la secreción de las glándulas digestivas y podemos pues añadir otros fármacos en caso de que no haya control. Si es una obstrucción completa estarían contraindicados los procinéticos, en caso de que sea parcial sí que se pueden dar. Y bueno, la sonda nasogástrica aspirativa pues para recoger todas las secreciones que hayan para el alivio sintomático. Y esto pues se utiliza en pacientes con corta esperanza de vida o con la enfermedad diseminada que ya pues no podamos hacer otro tratamiento. La disfagia es la última parte de la sesión. Hay que tener en cuenta que la padecen gran número de pacientes paliativos, sobre todo con afectaciones neurológicas o de malignidad del tracto digestivo superior. Dificulta la nutrición y bueno, las actividades sociales también. Es un importante factor de riesgo para las broncoaspiraciones y en cuanto a esto pues hay que asegurar la hidratación, la nutrición y la vía aérea también es importante. ¿Cuándo sospecharla? Pues en pacientes en los que tienen tos o voz húmeda, pacientes con enfermedades neurológicas como demencias, antecedentes de ictus, regurgitación o sensación de comida parada, tumores cervicales, pacientes que evitan los líquidos porque tosen, se atragantan, pacientes que comienzan, por ejemplo, con fiebre o secreción en el esputo y comentar así que el 40% de las aspiraciones son silentes. Pacientes que tienen neumonías por aspiraciones podemos preguntar y hasta el 40% no nos contarán claramente un antecedente de haber tenido disfagia. Es importante diferenciar la disfagia de sólidos y de líquidos. La de sólidos se debe sobre todo a obstrucciones del tracto digestivo superior. La de líquidos a trastornos neurológicos o neuromusculares, por ejemplo, trastornos neurológicos como los ictus, sobre todo el troncoencéfalo, los neuromusculares, podemos tener la miastenia gravis, por ejemplo. Es importante en el examen físico pues, explorar bien todos los pares craneales, fatigabilidad de los músculos, la higiene oral, la capacidad para toser o para respirar, para ver, pues, evaluar un poco la capacidad que tiene el paciente para defenderse de esas aspiraciones. Como pruebas complementarias pues, se puede utilizar el tránsito varitado, la gastroscopia, la manometría. En cuanto al manejo de la disfagia, bueno, el objetivo es mantener la seguridad de la vía aérea y la nutrición del paciente y la hidratación. Usamos la vía oral siempre que sea posible, en caso de que no sea segura pues habrá que plantearse otras vías. Las estrategias que disponemos para el manejo de la disfagia, pues modificación de la postura, sobre todo que el paciente esté pues, lo más sentado posible cuando coma y aparte pues, una hora después para evitar pues, los reflujos y las aspiraciones. Podemos utilizar los espesantes cuando tenemos disfagia de líquidos, los purés cuando hay disfagia sólidos, hacer ejercicios de devolución y en cuanto a los fármacos que tenemos, pues podemos usar los procinéticos que como ayudan al vaciamiento gástrico, pues ayudan a que pase el alimento antes y disminuyendo la probabilidad del reflujo. La ranitidina o los inhibidores de la bomba de protones, agonistas colinérgicos en caso de que tengamos serostomía o también podemos utilizar líquidos que simulan la saliva de forma artificial. Y en caso de pacientes con candidiasis, por ejemplo, que también es un motivo de disfagia, pues usamos fluconazol.
La siguiente fase sería el uso de sonda nasogástrica, la PEG o la nutrición parenteral, que eso ya lo comentó mi compañera Gala, me parece, ¿puede ser? Sí. Que ya pues no me voy a meter mucho ahí. La sonda nasogástrica pues la usamos de manera provisional, sobre todo, como paso intermedio a una PEG, o si prevemos que la recuperación va a ser a corto plazo. Y bueno, la PEG, comentar de ella que la podemos colocar y no tiene por qué quedarse para siempre. Puede haber un momento en el que el paciente se recupere y podemos quitarla y revertir todo el proceso. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Yo te quería... nos has contado muy bien todas la sintomatología, la patología digestiva, problemas digestivos o paliativos, de una forma como punto y seguido, Antonio. Entonces yo quería preguntarte, en resumen, ¿cuál es la conclusión que te lleva? Es decir, un paciente con vómitos, ¿qué tenemos que hacer? Un paciente con alteración del ritmo intestinal por sospecha de una obstrucción, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué vamos a actitud práctica inicial? En un paciente con disfagia, ¿cómo lo harías tú? Vale, pues en cuanto a las náuseas y los vómitos, por ejemplo, primero evaluar al paciente e intentar averiguar por qué tiene esos síntomas, sobre todo pues preguntándole, explorándolo, por qué tiene náuseas y viendo la historia, qué fármacos lleva. Y en base a eso, pues buscar la vía por la que se producen las náuseas en esa etiología en concreto y así poder elegir pues el fármaco más adecuado. El antagonista más fuerte de la vía que esté utilizando esa etiología para producir los vómitos, pues ahí poder actuar. Es decir, que tú te planteas que no para todo el mundo los vómitos vamos a darle Priperan y a todo el mundo darle el Ganisetrón. ¿Que es lo estándar? Sí, es lo estándar. Bueno, yo lo he hablado con Manolo y lo que él hace y lo que anima a que hagamos es eso, buscar la vía por la que se produce para poder actuar sobre esa vía en concreto, que es lo más efectivo realmente. Porque puede ser que estés utilizando un fármaco que no afecte sobre la vía que se produce, sobre la vía que está produciendo los síntomas y entonces pues probablemente no haya control de los síntomas. Vale, y entonces, así como resumen de la parte de obstrucción intestinal, pues lo primero que hay que hacer es evaluar al paciente para ver si va a ser candidato a la realización de medidas tipo colocación de stent o cirugía, y si no va a ser capaz de pasar por eso, pues directamente el tratamiento sintomático con el haloperidol y los corticoides, el octreótido y la sonda nasogástrica. Sí. Y con respecto al octreótido, yo he visto situaciones que funcionan francamente bien. Sí, bueno, mi experiencia con eso es nula, pero teóricamente disminuye la secreción de las glándulas digestivas y en principio pues eso, contribuye a que haya menos contenido ahí removiéndose en el intestino y empujando contra la obstrucción. ¿Y sabes tú durante cuánto tiempo podríamos darle el octreótido a estos pacientes? Pues no sabría decirte. Esa parte no sabría decirte. Porque antes sean pacientes que tengamos que darlo durante el ingreso y ante tiempo más. Es posible. A veces va bien, pero no sabes por qué. Pero la verdad es que sigue siendo un buen fármaco buscando una patología concreta. Hay formas de larga duración, ¿no? Que se puede utilizar una vez al mes. Pero claro, no sería el caso de vómitos activos, ¿no? Pero habría que poner ahí la forma normal, la que tiene, que será cada 8 horas. Pero sobre todo lo que va muy bien es para las secreciones intestinales, pero no tanto altas como bajas. Entonces, para los cuadros de obstrucción podría ir bien, y después para el tema del páncreas y las colostomías, las diarreas, por ejemplo, la insuficiencia pancreática, el cáncer del páncreas, se puede intentar hacer, porque disminuye un poco esa diarrea tan importante en el pilotórax. Por ejemplo, también se ha utilizado el octreótido. Pero vamos, yo creo que tampoco tiene una pauta de... Perdón, que no lo veo aquí.
creo que tampoco tiene una indicación en la que esté clara su utilización fuera de siempre como tratamiento coadyuvante. Y yo te quería preguntar, ¿qué es voz húmeda? Voz húmeda, pues es la voz como de... gangosa. No gangosa, como que cuando se te queda ahí que hablas y parece como que... No sé explicarlo muy bien, pero... Sí, ya sé lo que quieres decir, que se te queda ahí una cierta... Sí, eso es. Eso es típico de la senilidad, ¿no? Que sí. Se deguste bien. Claro, se queda ahí lo que es el contenido y... Sí, pero no, también, yo creo que en pacientes oncológicos sí que se ve eso. Esa voz, ahora que lo comentas tú, Chimo, yo tengo un paciente mío ingresado que tiene, y no consigo tiene esa voz como si fueran secreciones altas, como tuvieran muchas secreciones de la vía respiratoria alta y que le dificulta para tragar y dificulta para hablar. ¿Y para estas circunstancias que has dicho que lo mejor? Pues para estas circunstancias, primero evaluar al paciente, ver sobre todo la capacidad que tiene para toser, la capacidad respiratoria. Y bueno, aquí realizamos el test de disfagia generalmente para ver si realmente se atragantan o no y qué texturas toleran y lo que se puede hacer con eso. Generalmente en estos pacientes de la voz húmeda la disfagia suele ser a líquidos, más bien. En oncología también con el tema de la quimioterapia se utiliza también estos fármacos de forma preventiva. Según hay una clasificación de los quimioterápicos en función de su hematogenicidad y en función de que sea alta, media o baja, pues cuando es alta se usa con 3 fármacos, media 2 y baja 1. Y bueno, y a pesar de eso, gran parte de los pacientes tienen síntomas irruptivos. Sí. Yo creo que como conclusión es que los pacientes tienen síntomas oncológicos, que esos síntomas tenemos intentar buscar la causa, o conocer o suponer la causa y que tenemos estrategias terapéuticas diversas y que es que no funciona, pues si no funciona probablemente tengamos otras cosas que sí que le funcionen. Es decir, que hay que pensar que probablemente tenemos muchas herramientas para poder tratar casi todos los síntomas de estas personas, que lo que tenemos que intentar buscar es aliviar los síntomas para que se encuentren mucho más confortables.